Ok, vamos a continuar con esta parte donde tengo aquí una pequeña analogía de HTML, CSS y JavaScript. Cuando hacemos referencia a HTML, vean aquí la casita, está así, simplemente la pura estructura, porque precisamente eso es lo que hacemos con HTML, maquetar todo de manera estructural utilizando nuestras etiquetas. También vimos que nosotros podemos hacer un poco de estilo, un poco de personalización dentro del HTML, pero no es que no esté correcto, sino que hay una mejor manera de hacerlo. Cuando nosotros le agregamos CSS, lo que estamos haciendo es darle toda la personalización, todo el diseño, todos los estilos, todo el orden a toda esa estructura de datos, de etiquetas que ya tenemos con HTML. Entonces tenemos HTML, toda la estructura con etiquetas, CSS, toda la parte de el diseño. Y si nosotros le agregáramos JavaScript, lo que haríamos es agregar funcionalidades. Vean que la imagen nos hace referencia a que la chimenea está encendida, las luces están encendidas, etc. Ahora vamos a ver en código cómo se realiza eso. Vamos a nuestro editor de código y aquí tenemos la estructura básica de nuestro documento HTML. Primero quiero hacer énfasis en esto. Tengo una carpeta y dentro de esta carpeta que se llama clase CSS tengo dos archivos. Bueno, en realidad tengo tres. Este de debug no le vamos a hacer caso. Tengo el index.html y el style.css. Estos nombres hacen referencia a que aquí en el HTML voy a tener toda mi estructura de mi página web con etiquetas y en el style.css voy a tener toda la parte del diseño, de los colores, los tamaños de fuente de la página. Es muy importante las extensiones. Recuerden que nosotros dijimos que el index lo toma el navegador siempre como la página principal. Es por eso que se le llama index. Y aquí al style también nosotros podemos cambiar y podemos poner estilos, diseño, lo que sea, pero que sea .css para que el mismo editor de código primero sepa cuál es uno y cuál es otro. Una vez teniendo eso, lo que voy a hacer es que dentro de mi index.html yo mande llamar la parte de el style. Es importante igual que los dos archivos estén dentro de la misma carpeta. Bueno, teniendo ya mi etiqueta, mi estructura básica de mi HTML, voy a cambiar aquí el título y le voy a poner estilos básicos. Solamente aquí es para que yo les muestre cómo hacer esa vinculación. Esta parte lo voy a hacer con la etiqueta link. Le doy link y me va a dar que el link tiene dos atributos, el atributo rel y el atributo href. En el atributo rel yo le tengo que decir al editor de código cuál es el tipo de documento que yo estoy utilizando. Entonces le pongo aquí que es un style sheet, haciendo referencia a que es eso, precisamente una hoja de estilos. Y en href simplemente ubicar el documento CSS que donde yo voy a tener todo mi código de personalización. Entonces le pongo punto diagonal y ya saben que el editor me ubica cuáles son los archivos que tengo dentro de la carpeta. Le doy a style.css. Una vez teniendo eso, ya puedo yo ir a mi style.css y empezar a escribir código aquí, que este código que escriba en el style se va a ver reflejado dentro del HTML principal. Teniendo eso, ya puedo empezar a trabajar. Antes de escribir código como tal, vamos a mi archivo CSS y les platico cómo trabaja.
Nosotros vimos en ejemplos anteriores que podíamos dejar marcas dentro de mi código HTML donde yo puedo ir a secciones específicas. Algo muy parecido hacemos con CSS. Lo que hacemos es tal cual poner una marca y esa marca agregarle toda la personalización, y lo que va a hacer el navegador es ubicar esas marcas y colocar el código y todas las reglas que yo coloque de donde precisamente yo dejé esa marca. A estas marcas se les conoce como selectores. Entonces voy a colocar igual aquí como un comentario. La forma de poner comentarios en CSS es la siguiente: diagonal asterisco, escribo y luego asterisco diagonal para cerrar el comentario. Se le conoce como selectores de CSS. El primer selector es por etiquetas, es decir, que a la propia etiqueta de HTML yo le puedo poner algún tipo de diseño. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar en mi HTML, colocar la etiqueta main, y dentro de la etiqueta main voy a colocar un párrafo. Este párrafo lo voy a poner algo como hola, primera etiqueta, algo así. Y listo. Ahora vemos que tengo que es un selector de etiqueta. Simplemente voy a colocar el nombre de la etiqueta, en este caso P, y con abrir y cerrar llaves yo estoy llamando a esa etiqueta, y dentro puedo ponerle lo que yo quiera. Vamos a empezar a ver algunos comandos de CSS. Primero vamos a ver font size, que es básicamente el tamaño de la letra. Voy a ponerle que es de 20 píxeles. Ya con esto podría probar mi página. Recuerden que tengo que guardar, y ahora sí tendría que ir guardando en todas donde yo voy haciendo un cambio. O también puedo darle guardar todo con control KS. Entonces aquí tengo la página, la actualizo y vean, dice hola, primera etiqueta. ¿Sale? ¿Qué fue lo que hizo? El index HTML jaló todo, llegó a main, mostró la etiqueta de párrafo que dice la primera etiqueta y le puso el estilo de acuerdo a como yo se lo coloqué aquí, con P que dice font size, que es de 20. Si yo quiero ver un cambio un poquito más, le puedo dar color, y ese color vamos a escoger alguno de los de aquí. Vamos a escoger este turquesa. Esa sería la estructura de un selector de CSS. El nombre, abro y cierro llaves, y dentro todas las propiedades, y cada propiedad, que font size es una propiedad, color es otra propiedad, agregarle un valor de acuerdo a cada una de las propiedades. Voy a guardar aquí, actualizo y vean, ya se pone de color turquesa, que es el color que yo le puse en el CSS. La segunda manera es utilizando una clase. Una clase la voy a colocar primero. Vamos a poner aquí otro párrafo, y dentro de la etiqueta párrafo, observen bien, voy a poner la palabra class, y a esa clase tal cual le voy a asignar un nombre. Mucho ojo con qué nombres ponen. Dense cuenta que tienen que ser nombres específicos que hagan referencia a lo que ahí hay, o haciendo referencia al tipo de información que vas a manejar, para que no se te olvide, que sea un buen nombre para que te ayude a entender lo que está pasando dentro del código. Entonces aquí le voy a poner simplemente párrafo, y voy a poner aquí segunda etiqueta para que eso se muestre en el navegador. Ahora, antes de colocar tal cual la clase, vamos a ver qué pasa simplemente si lo dejo así. ¿Qué pasaría? Porque yo solamente tengo el selector de P, pero aquí, aparte del selector de P, tengo la clase. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que se vería, que no se vería, que va a marcar algún error? Entonces actualizamos y voilà, tomó el valor del selector que está. Lo que hace el navegador es, en caso de que no esté tan especificado qué es lo que tiene que hacer,
toma siempre como jerarquía el selector de etiqueta. Entonces, como acá no hay una clase bien específica, y aunque esto tiene la clase, como en CSS no existe, se va a la anterior, y la anterior es la P. Entonces si hay un selector de etiqueta para las P y dice que tiene que hacer esto. Entonces, para que eso no me suceda, ahora sí, en el CSS yo tengo que poner qué es lo que estoy haciendo. Para llamar a la clase dentro del CSS voy a utilizar el punto, y después del punto el nombre de la clase. El nombre de la clase es párrafo. Entonces pongo párrafo y lo mismo, llaves de abrir y de cerrar. Y luego, ahora sí, vamos a utilizar las mismas que hemos estado utilizando ahorita, pero vamos a ponerle que sea de 30 píxeles para que yo note la diferencia. Y el color lo voy a utilizar, no sé, este que dice tomato. Entonces guardo aquí, actualizo y vean que viene el cambio. Tengo la primera etiqueta y tengo la segunda etiqueta. Esta es la segunda manera de hacer selectores en CSS utilizando una clase. La tercera es utilizando un ID. Para utilizar un ID utilizo tal cual como ya lo hemos manejado en páginas anteriores. Vamos a hacer el mismo ejemplo con un párrafo y voy a poner tercera etiqueta y tal cual dentro de P pongo ID y voy a ponerle, no sé, vamos a ponerle no sé, párrafo específico. Así. Luego, más adelante le voy a explicar una metodología que existe para nombrar selectores, para que no se nos haga tan complicado asignar nombres y sea más fácil de leer. Para llamar a, bueno, vamos a ver qué pasaría acá antes de colocar tal cual. Yo agrego y vean, tomó el del párrafo al no tener un ID asignado, ¿sale? Entonces sí, ahora sí, para llamar a un ID lo voy a hacer con el gato y el nombre del ID. El ID es párrafo específico, párrafo guión bajo específico, abre y cierro llaves, y voy a colocar las propiedades. En este caso le voy a poner un font size de 50 píxeles para ir variando y se vea la diferencia, y un color, a poner green. Ahí está. También puedo poner los colores en RGB, puedo poner los colores en hexadecimal, puedo poner tal cual así como el nombre del color. Hay muchísimas maneras de poner los colores. Voy a guardar y ahí vean que tengo esa tercera etiqueta. Ahora se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entonces entre una clase y un ID? Porque parece exactamente lo mismo. Entonces, para hacer la mayoría de los selectores voy a hacer utilizando clases, porque los ID son muy específicos, es decir, no se pueden estar repitiendo. En cambio las clases sí son muy reutilizables. Incluso los ID, el mismo navegador no los va a rechazar si yo lo utilizo varias veces, cosa diferente con las clases. Todavía vamos a ver pseudoselectores que son más específicos, pero por el momento estos tres son los más importantes. Ahora ya con esto ustedes pueden empezar a migrar, es decir, a dividir un poquito todo el diseño que tienen hacia dos archivos, el index y el style, donde pueden ir poniendo la personalización de las paginitas que ya tienen. Continuamos con el siguiente tema.